circuito serie es aquel en el que los elementos del circuito van uno tras de otro, pero conectados solamente en un solo punto, como lo vemos en la figura. Un circuito paralelo es aquel que los elementos pueden estar uno frente al otro o uno tras de otro, pero conectados por dos puntos, como se ve en la figura, o sea, van todos pegaditos, conectados en dos puntos que son las manos sobre los hombros. En un circuito paralelo, el voltaje de la fuente es igual para todos los elementos del circuito. Si observamos, el bombillo número 1 está conectado directamente a la fuente, el bombillo número 2 también está conectado directamente a la fuente, y el bombillo número 3 también está conectado directamente a la fuente. Pero la corriente eléctrica es diferente para todos y cada uno de los elementos. El valor de la corriente dependerá del valor en ohms que tenga cada uno de los resistores. Para un circuito paralelo de dos resistencias, se puede calcular al igual que un circuito en serie de dos resistencias. Cuando veíamos el circuito serie de dos resistencias, vemos acá que solamente están conectados en un solo punto entre ellos. Por decir algo, la resistencia 1 está conectada por un lado a la fuente y por el otro lado a la resistencia 2. La resistencia 2 se conecta a la resistencia 1 por un punto y por otro punto a la fuente. Para conocer la resistencia equivalente y poder calcular el circuito, ¿qué hacíamos? Allá sumábamos la resistencia equivalente, la resistencia 1 con la resistencia 2, y hallábamos la resistencia equivalente. Lo mismo hacemos en el caso del circuito paralelo de dos resistencias, pero en este caso, como está una frente a la otra, entonces, si tomamos en cuenta que la corriente total del circuito es igual a corriente 1 más corriente 2, ¿cuál corriente total? Esta corriente total se divide en dos corrientes, una que pasa por la resistencia 1 y otra que pasa por la resistencia 2. Entonces, podemos decir que por ley de Ohm, corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Para esta fórmula la reescribimos, reemplazando la corriente por el valor de su fórmula, que es igual a corriente a voltaje sobre resistencia. Entonces, corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia 1 más el voltaje sobre la resistencia 2. Como vemos, aquí tenemos voltaje en R1 y voltaje en R2, lo cual nos permite factorizarlo, o sea, sacarlo a un ladito y reemplazarlo dentro de la ecuación por 1. No se altera la ecuación, no la estamos cambiando, simplemente estamos haciendo el factor de la resistencia. Entonces, podemos decir que corriente total es igual al voltaje multiplicado por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esta ecuación es igual a esta. Si resolvemos en términos de resistencia equivalente, tendríamos que decir que resistencia equivalente quedaría como 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Para poder calcular la resistencia equivalente de dos resistores en paralelo. De tal manera que, por colocar un ejemplo matemático, si tenemos dos fracciones, que esto es un fraccionario, 1 sobre R equivalente sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 son fraccionarios. Entonces, para poder resolver
la suma de fraccionarios de distinto denominador. Observemos este ejemplo. Si multiplicamos los denominadores hallando un factor común y multiplicamos el numerador del primero por el denominador del segundo más el numerador del segundo por el denominador del primero, lo que nos quedaría 3 por 2 como factor común sería igual a 6 y 4 y 2 por 2 4 y el numerador del segundo sería 5 por el denominador del tercero sería 3, entonces sería 5 por 3 15 más 4 19 me daría 19 sextos. Miremos el segundo ejemplo. Si tenemos 5 octavos sumados con 3 séptimos, ¿cómo nos quedaría? Para poderlo resolver, pues sacamos el factor común, 7 por 8 igual a 56 y multiplicamos en cruz el primero por el denominador del segundo. Entonces 5 por 7 35 y 3 por 8 24, me daría 59 56. Pero como tenemos 1 sobre R equivalente igual a R1 más R2 por R1 por R2, en términos de R equivalente, despejamos en este término. Entonces, es la misma fórmula que encuentro aquí. Lo cual me quedaría como R equivalente igual a 6 ohmios por 3 tercios dividido sobre 6 ohmios más 3 ohmios. Perdón, vuelvo y repito. R equivalente es igual a 6 ohmios por 3 ohmios dividido sobre 6 ohmios más 3 ohmios. Resolviendo tenemos, me quedaría 18 sobre 9. Simplifico, me quedaría 2. Simplificar significa que divido este y este por el mismo valor. Entonces digo, novena de 8, novena de 18, 2. Novena de 9, 1, me quedaría 2 ohmios. O sea que podemos reemplazar el circuito paralelo por un solo circuito de una resistencia de 2 ohmios. Continuando, me quedaría el circuito paralelo del circuito anterior, que tiene 2 resistencias en paralelo, me quedaría como R1, que es igual a 8 ohmios, R2, que es igual a 4 ohmios, y la resistencia equivalente a 1, que sería igual a 2 ohmios, donde estaban las 2 resistencias en paralelo. Ya esto aquí ya lo sabemos, que para calcular la resistencia equivalente del circuito serie, lo que hacemos es sumar la resistencia, me daría 8 más 2, 10, más 4, 14 ohmios. Si el voltaje de la fuente es 42 voltios, suponiendo que fuera 42 voltios, podemos calcular la corriente de todos los elementos del circuito y el voltaje consumido por cada una de las resistencias. Entonces, por ley de Ohm, sabemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Como ya tenemos calculada la resistencia equivalente, que es igual a 14 ohmios, podemos calcular la corriente total, lo que nos daría 42 voltios dividido en 14 ohmios me da 3 amperios. O sea que la corriente total me va a dar 3 amperios, la corriente que circula por todo este circuito me va a dar 3 amperios. Pero hay que tener en cuenta que en este punto, donde dice corriente sub B, es el punto donde la corriente se divide. ¿Para qué se divide? Porque hay que recordar que es un circuito en paralelo de 2 resistencias. Entonces aquí en este punto la corriente se va a dividir en corriente 1 y corriente 2, o corriente 1 y corriente 2, el orden de los factores materiales del producto. Lo importante es que entendamos de que la corriente se divide. Por eso es importante comprender que en este punto estos 3 amperios que llegan acá se van a dividir en las 2 resistencias en paralelo. Por lo tanto, para poder saber cuánto es el valor de la corriente
que se divide por la resistencia 3 y cuánto es el valor de la corriente que se divide por la resistencia 4, tenemos que conocer las caídas de voltaje o el voltaje consumido, que es lo mismo por la resistencia 1, el voltaje consumido por la resistencia 2 y el voltaje consumido por la resistencia 3. Por lo tanto, voltaje 1 es igual a cuánto. Por ley de Ohm sabemos que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Solamente, pero ¿por cuál resistencia? Por la resistencia 1, porque estamos hablando del voltaje 1. Entonces, reemplazando tenemos que corriente total es igual a 3 amperios. Lo escribimos, lo reemplazamos. Y la resistencia 1 es igual a 8 ohms. Entonces lo escribimos, lo reemplazamos. Multiplicando, tenemos que 8 por 3, 24. Esta resistencia me estaría consumiendo 24 voltios de los 42 que tiene la fuente. La resistencia 2, perdón, si la resistencia 2, ¿cuánto se consume? Entonces vamos a mirar el voltaje 2. Voltaje 2 es igual a cuánto? A la corriente total del circuito por la resistencia 2. ¿Cuánto es la corriente? 3 ohms. ¿Cuánto vale la resistencia? 4 ohms. Reemplazando tenemos que 3 por 4 van 12, o sea que el voltaje en esta resistencia consumido es de 12 voltios y el de esta resistencia consumidos serían 24 voltios de los 42 que tiene la fuente. Ahora vamos a ver cuánto se consume esta resistencia de 2 ohms. Voltaje 3. ¿Cuánto es voltaje 3? El voltaje es la corriente total por la resistencia 3. ¿Cuánto vale la resistencia 3? La resistencia 3 vale 2 ohms. Entonces, reemplazando tenemos que 3 amperios por 2 ohms me da 6 voltios. Sumando 24 más 12 más 6 me da 42 voltios, que es igual o equivalente a los 42 voltios de la fuente. Entonces, esto significa igual o equivalente a los 42 voltios que es el voltaje de la fuente. También lo podemos decir que voltaje total es igual a la corriente total por la resistencia 1, más la corriente total por la resistencia 2, más la corriente total por la resistencia 3. Lo que reemplazando tendría 3 amperios por 8 ohms, más 3 amperios por 4 ohms, más 3 amperios por 2 ohms, es igual a 42 voltios. Ya conocemos el valor de la corriente que pasa por R1 y el valor de la corriente que pasa por R2, que es la corriente total. ¿Cuánto es la corriente total? 3 amperios. Y conocemos la corriente que pasa por R equivalente 1, que es de 3 amperios. Pero lo que no conocemos es cuánto se consume la resistencia 3 y cuánto se consume la resistencia 4, que están en paralelo y me forman una resistencia E y una resistencia su EQ1. Para calcularlo tenemos que, como corriente es igual a 3 amperios, tenemos que la corriente total sería igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2, sería muy fácil. Entonces una vale 1 y la otra vale 2 amperios, pero no sabemos cuál es cuál. Por tal razón, lo que hacemos es que reemplazamos el valor en la fórmula a la corriente 1 y a la corriente 2 por el valor de su fórmula. O sea, la corriente 1 es igual al voltaje 3. ¿Por qué voltaje 3? Porque es el voltaje que se está consumiendo aquí. A voltaje 3 sobre la resistencia 3. ¿Cuál resistencia 3? Permítanme. La resistencia 3 es esta, o sea, el voltaje que se consume aquí dividido sobre la resistencia 3 y el voltaje que se consume acá dividido sobre la resistencia 4. ¿Cuál es el voltaje que se consume aquí? Ese voltaje es voltaje 3. Entonces, por lo tanto, tenemos que reemplazando tendríamos corriente 1 es igual al voltaje 3 por la resistencia dividido sobre la resistencia 3, que es igual a 6 voltios por 6 ohms menos 1 amperio, y corriente 2 es igual al voltaje 3 por la resistencia 4, que sería igual a 6 voltios sobre 3 ohmios, me daría 2 más 1, 3 amperios. Corriente I sub B total es igual a 3 amperios, que es la misma corriente
total del circuito, 3 amperios. O sea que hasta ahí el circuito me ha quedado bien. El circuito final quedará con los siguientes valores: 42 voltios de la fuente, el valor total de la corriente, que es 3 amperios, lo que se consume el voltaje en la resistencia 1, que son 24 voltios, que lo que se consume en la resistencia 2, que es igual a versus 2, que son 12 voltios, lo que se consume en la resistencia equivalente sub 1, que es igual a 6 voltios, y la corriente 1, que es la que pasa por resistencia 3, que es igual a 1 amperio, y la corriente 2, que es la que pasa por resistencia 4, que es igual a 2 amperios. Si tomáramos como ejemplo este circuito, donde vemos que hay 3 resistencias en paralelo, donde la 1 es igual a 3 ohmios, la resistencia 2 a 6 y la resistencia 3 a 9 ohmios, con un voltaje de la fuente de 18 voltios, necesitaríamos saber cuánto es la corriente total y cuánto es la corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Observemos que la corriente aquí se divide para cada uno de los resistores del circuito. Entonces, por ley de Ohm, sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, por lo que corriente es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. O sea, primero tenemos que hallar la resistencia equivalente de ese circuito para poder encontrar la corriente total. ¿Cómo hallamos la resistencia equivalente? Pues recurrimos a la fórmula de 3 resistores en serie, por lo que tendríamos que me quedaría 1 sobre R equivalente igual a la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y si hubieran 50 resistencias sería más 1 sobre R20. Resolviendo tenemos, miren, aquí tenemos, ¿qué hacemos? Hallamos el factor común, o sea, multiplicamos todos los denominadores de los fraccionarios que hay en la ecuación. Y para encontrar el valor del numerador de la primera resistencia multiplicamos los restantes denominadores. Entonces sería 1 por R2 por R3 más 1 por R2 por R1 en el segundo, y el tercero sería 1 por R1 por R2. Me quedaría así, de esta manera. Reemplazando tendríamos que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 3 ohmios más 1 sobre 6 ohmios más 1 sobre 9 ohmios, que es igual a ¿cuánto? A 162. La multiplicación aquí me quedó corrida a 162. Permítanme un momentico. Aquí la vemos mejor. A 162 ohmios, la multiplicación de ¿qué? De 3 por 6 por 9 ohmios a 162 ohmios, y multiplicamos la primera por el denominador de la segunda y la tercera. Entonces 1 por 6, 6 por 9, entonces me quedaría 6 por 9. Multiplicaríamos el denominador del segundo por el primero y el tercero, 1 por 3 por 9, y el del tercero 1 por 6 por 3. Entonces al final de cuentas me quedaría que 6 por 9 es 54, 3 por 9 27, 6 por 3 20, 6 por 3 18, lo que me daría un total de 99 ohmios sobre 162 ohmios. Pero observemos que, vamos a ver cómo empecé, es que no me olvides. Pero observemos que eso. La resistencia equivalente todavía no la podemos hallar porque no está despejada. ¿Qué nos toca que hacer?
pues como está dividiendo, hay que pasar a multiplicar. Entonces, R equivalente pasaría aquí a multiplicar por la suma de las resistencias, o sea, me quedaría R equivalente, me quedaría R equivalente por 99 sobre 100, ¿cierto? Pasaría a este lado. No lo escribí, pero pasaría a este lado, o sea, entonces, quedaría 1 igual a R equivalente multiplicado por 99 por 99 ohmios sobre 162 ohmios. Así me quedaría de esta manera la ecuación. Por lo tanto, para hacerlo más explícito, más explicado, cosa que ustedes lo pueden entender fácilmente. Por lo tanto, como tengo a R equivalente, todavía no la puedo hallar porque está acompañada de otro término. Necesito despejar a R equivalente, o sea, R equivalente, dejarla solita. Lo que está multiplicando, que es 99 sobre 162 ohmios, pasaría a dividir, me quedaría de esta manera. R equivalente R sub Q sería igual ¿a quién? A 1 sobre, abro paréntesis, 99 ohmios a 1 sobre 99 ohms, ¿cierto? Dividido en 162 ohms. Y ya ahí ya podría hallar el valor de R equivalente, porque ya R equivalente me quedó despejado, por lo tanto me quedaría de esta manera. Aquí está toda la secuencia de lo que dice. Me quedaría de esta manera, me quedaría 1 sobre 99 ohmios, 163 ohmios. Entonces, ¿cómo hago para calcular esa R equivalente? Pues sencillamente asumo de que así como ese tiene un denominador, este 1 también debe tener otro denominador, que lo coloco 1 para no alterar la ecuación. Por ley de la oreja, o diciendo también que multiplicamos medios con medios y extremos con extremos, tendríamos que 1 por 99 me daría 99 ohmios, que sería el denominador, y 1 por 163 me daría 163, que sería el denominador. Simplificamos, me da 18 ohmios sobre 11 ohmios, y lo que sería igual a 1,63 ohmios. Esta sería mi resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente, todo este circuito,
está aquí, lo puedo reemplazar por una resistencia equivalente de 1,63 ohms. Si suponemos que el voltaje de la fuente es de 18 voltios, suponiendo que tengamos eso, entonces para calcular la corriente total del circuito esta, que no la conocíamos, no saben que teníamos, miremos acá, no conocíamos la resistencia equivalente, por eso la llamamos, no conocemos corriente total, entonces vamos a calcular corriente total. Entonces, como el voltaje de la fuente es de 18 voltios, la corriente total del circuito sería multiplicar el pulgar de la fuente por la resistencia equivalente. 18 voltios por 1,63 ohmios me da 11,04 amperios. Por lo tanto, corriente total es igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Por lo que corriente 1 es igual a que al voltaje sobre la resistencia 1. Vamos a mirar si es cierto. Corriente 1 es igual al voltaje de la fuente por la resistencia 1. Corriente 2 es igual al voltaje de la resistencia por la resistencia 2. Y corriente 3 es igual al voltaje de la fuente por la resistencia. Miremos que todas las resistencias están conectadas directamente a la fuente. Por ley de Ohm aplicamos el voltaje dividido en el valor de la resistencia. Por lo que tendríamos que voltaje igual a 18 voltios sobre 3 ohmios, corriente 2 18 voltios sobre 6 ohmios y corriente 3 igual a 18 voltios sobre 9 ohmios, teniendo en la corriente 1 6 amperios, 3 amperios en la corriente 2 y corriente 3 2 amperios, para un total de 11 amperios. Ese sería el valor de la corriente. Ese sería el valor de la corriente del circuito, donde corriente 1 es igual a 6 amperios, corriente 2 es igual a 3 amperios, la corriente 3 es igual a 2 amperios. Entonces yo podría preguntar, ¿por dónde pasa más corriente? Por la corriente 3. ¿Y por dónde pasa más corriente? Por la corriente 1, por la resistencia 1. ¿Listo? Ahora, en ese sentido potencia, lo que nos faltaría es el concepto de potencia que ya lo habíamos explicado en clase. La potencia es entendida potencia igual a voltaje por corriente. O sea, que la potencia es directamente proporcional al producto generado al el voltaje por la corriente. ¿Cómo así? Dirán ustedes, sí, ustedes recuerdan. Vamos a hacer esto. Si yo hago una bola de papel y coloco un carro sobre una mesa a una distancia considerable que yo pueda tirar la bola de papel, pegarle al tarro, entonces, si yo cojo la bola de papel y le impulso, la tiro suavecito, le impulso suavemente hacia el tarro, puede que la bola de papel pegue en el tarro y no la tumbe porque da con poquita fuerza, o puede que no llegue hasta donde está el tarro.
Pero si yo cojo la bola de papel y la lanzo con gran fuerza, entonces probablemente si pega en el tarro, lo va a volar, lo va a tirar. Y si no pega en el tarro, va a pasar, pero muy lejos, porque el impulso es mayor. Entonces, ¿qué es potencia? Potencia es la fuerza que impulsa la carga. ¿Quién es la fuerza? Mi brazo que está impulsando al papel. ¿Quién es la carga? La bola. Eso es potencia. Potencia se nos dan 3 fórmulas. Y teniendo en cuenta, si reemplazamos cada una de las variables de su fórmula, tendríamos las siguientes ecuaciones. La primera ecuación, potencia es igual a corriente. Pero si reemplazamos los voltios, si reemplazamos este primer término, que son unos voltios, por su fórmula correspondiente, me daría que es corriente por resistencia multiplicado por corriente. Como aquí hay corriente y como aquí hay corriente, lo que hacemos es factorizar y decimos que corriente por corriente me da corriente al cuadrado por resistencia. Ahora, esa sería la segunda fórmula de potencia. La tercera fórmula de potencia, si reemplazamos el valor de la intensidad, o sea, esta que está aquí, entonces me daría voltaje, coloco el mismo voltaje que está acá, voltaje multiplicado por la fórmula de la corriente. ¿Cuál es la fórmula de la corriente? Voltaje sobre resistencia. Por lo que tendría voltaje acá y voltaje aquí, lo que puedo factorizar, me quedaría voltaje al cuadrado sobre resistencia. De esta manera tendría la tercera fórmula para hallar la potencia de un elemento resistor.